Tener del otro lado al intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey, que se encuentra allí con las ministras de Mujeres, Género y Diversidad, tanto de Nación como de la provincia, para coordinar acciones contra la violencia de género en el distrito. Muy buenas tardes, intendente. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la comunicación y sí, la verdad que estamos trabajando muy bien los tres niveles de gobierno, la nación, la provincia, el municipio. Estoy acompañado por las dos ministras, las máximas responsables de género, tanto de la nación como la de la provincia de Buenos Aires, y es un tema que nos preocupa muchísimo porque con el tema de la cuarentena sale a la luz y se recrudece la violencia que hay, tanto familiar pero particularmente la de género. Yo en algún momento les he contado en 26 que tenemos un hogar para familias y mujeres víctimas de violencia, donde desgraciadamente tenemos alojadas personas permanentemente, fundamentalmente mujeres con niños, como sucede en este caso, y es un tema que hay que trabajarlo mucho. Estamos en el polo judicial, fundamentalmente porque acá tenemos una fiscalía especializada en género, y yo les pido a las mujeres que se animen a denunciar, que se acerquen, en nuestro caso a nuestro municipio, al polo judicial, a esta fiscalía donde hay dos fiscales, dos fiscalas de primerísimo nivel y muy comprometidas con esta temática, trabajando, y también tenemos grupos de apoyo terapéutico, grupos de profesionales, un área específica, todo lo vinculado a las cuestiones de género. Pero bueno, para ahondar en esto, yo, si me permitiste, quiero pasar con las dos ministras. Perfecto. Que ellas nos van a contar todos los programas y las acciones que estamos desarrollando, y estamos trabajando muy bien y firmamos 2 convenios recientemente a nivel provincial y nacional. Así que muchas gracias por el contacto, por favor, y por la preocupación por este tema tan importante. Gracias, intendente. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Ministra, la pregunta es la siguiente. En esta época de aislamiento, ¿muchas denuncias hubo? ¿Fue creciendo el número? Sí, mira, justamente charlábamos hoy en la reunión previa a firmar los convenios que fue cambiando la situación, ¿no? Cuando recién empezó el aislamiento se habían reducido las denuncias y un poco tenían que ver con el tema de no poder salir, de saber que el sistema judicial atendía solo con turnos, que los lugares presenciales de denuncias estaban cerrados y atendían de manera remota, pero esta realidad fue cambiando. Eso hizo que además en nuestras líneas, la 144, a la que se les incorporó WhatsApp para poder hacer las denuncias, creció muchísimo el nivel de consulta, igual que hay la posibilidad a través de la página web del Ministerio de Seguridad, donde había escaso nivel de denuncias que crecieron muchísimo. Pero eso hoy cambió. Persiste el tiempo de la política de aislamiento, las situaciones de violencia se sostienen y recrudecen por esta situación en muchos casos, entonces las mujeres salen, piden ayuda, denuncian. Recién el intendente Grey nos decía, tienen el hogar permanentemente con gente. Esto nos está pasando en todos los hogares de la provincia de Buenos Aires e incluso en hoteles sindicales que nos han dado plazas para alojar a mujeres víctimas de violencia. Bueno, estamos trabajando con todo el esfuerzo articuladamente para dar respuesta, proteger a las mujeres que sufren violencia y también para parar a los agresores, porque también se han colocado dispositivos, se han detenido, estamos viendo todo el tiempo cuando hay agresiones también a los violentos, porque esta es otra parte del trabajo que el Poder Judicial y Seguridad hacen. Y en cuanto al mapa, ¿no? Del territorio nacional, ¿cómo podría marcarnos, ¿no? En cuanto al tema de las provincias que tal vez registran más casos de denuncias de violencia de género? Ministra, muy buenas tardes, la saludo también. Con todo esto de la cuarentena o desde que comenzó el año, también para marcar mejor una estadística en cuanto a los femicidios, las denuncias. ¿Nos podría dar más o menos una estadística? Sí, buenos días. Victoria y Matías, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por ocuparse del tema, primero y principal. La verdad es que el mapa de las provincias es muy similar en cuanto a lo que estaba contando recién la ministra de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Todas las provincias han prorrogado las medidas cautelares. Ustedes saben que las prohibiciones de acercamiento, las exclusiones de hogares, que son medidas que da el Poder Judicial en causas vinculadas a situaciones por violencia por motivos de género, las han prorrogado todas paulatinamente, pero hoy no queda ni una sola provincia que no las tenga prorrogadas.
la gran mayoría han podido también buscar nuevos canales de acceso para denuncias judiciales. Es cierto que sobre todo en la primera fase, el primer periodo del aislamiento, se vio bastante dificultada la posibilidad del acceso a la justicia y que cada poder judicial de cada provincia, ustedes saben que esto depende de cada administración de justicia provincial, se ha ido dando distintos tipos de mecanismos y de canales para que efectivamente las personas que están en situación de violencia puedan hacer denuncias. Hay que decir que el momento en que una persona que está en situación de violencia puede llegar a hacer una denuncia requiere una cantidad de factores que no es que no deseen hacer la denuncia, sino es que muchas veces necesitan un acompañamiento del Estado para poder tomar esa decisión, que es una decisión muy fundamental en su vida, y por eso es tan importante la respuesta que dé el Poder Judicial frente a esa denuncia. La línea 144 que hacía mención la ministra es a nivel nacional, entonces ahí hay un espacio en donde cualquier persona, no solamente quien está en situación de violencia, sino cualquiera de su círculo íntimo, puede llamar para consultar, para asesorarse, para pedir un acompañamiento para ese proceso, que es un proceso vital, muy fundamental, y es importante que sepan que en este contexto del aislamiento no están solas, que hay un Estado municipal, como en el caso acá que estamos en Esteban Echeverrías, hay un Estado provincial en la provincia de Buenos Aires y hay un Estado nacional que están trabajando articuladamente para poder dar una respuesta efectiva para ese abordaje en cada una de las situaciones. Ministra, ¿cómo funciona la aplicación también que hay? Porque hay una aplicación que funciona de forma paralela con la línea 144. En caso que una mujer haga una denuncia, ¿cómo se actúa, cómo se comporta el poder para proteger a esta persona? No sé exactamente a qué aplicación decir porque cada provincia tiene distintas aplicaciones para denuncias. Hay que decir que la línea 144 no es una línea de denuncia. Hay que pensar que la línea 144 depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, de la provincia, y también hay una sede en la ciudad de Buenos Aires. Nosotras desde ese canal, es un canal de escucha, es un canal de acompañamiento, es un canal de atención, es un canal en donde acompañamos a la persona a articular, incluso las guiamos según la decisión, porque hay que pensar que no solamente atiende situaciones vinculadas a violencias físicas o violencias intrafamiliares, más allá que durante la cuarentena, efectivamente, la gran mayoría de los contactos o de las consultas estuvieron vinculadas a eso, pero también vinculado a violencia obstétrica, que en el caso de la emergencia también se ha visto varias mujeres en situaciones donde se les obstaculizaron sus derechos frente al parto. Estamos justamente en la semana del parto respetado, o en algunas otras situaciones, ahora mucho más reducido, situaciones de violencia por motivo de género en el ámbito laboral o violencias psicológicas. Entonces, los aplicativos que estábamos haciendo mención, que en la provincia de Buenos Aires hay uno, pero que algunos departamentos judiciales, como por ejemplo Lomas de Zamora, también se da otros nuevos canales. Esos son que derivan en general del Poder Judicial o del Ministerio Público, o en la provincia del Ministerio de Seguridad. Pero eso depende de cada una de las provincias. Perfecto. La línea 144 es una línea nacional. Ministra, ¿cuántos femicidios hay hasta el momento en lo que va del año? A ver, ustedes tienen que comprender con el número de femicidios, que es un tema que nos convoca a todos y todas todos los días, es que los datos oficiales de los femicidios son datos que se los da el Registro Nacional, que es el registro de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros lo que hay, que el Ministerio de las Mujeres tiene uno, digamos, pero que dependen de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, son observatorios de medios. Hay un registro que está vinculado a lo que los medios publican sobre posibles casos de femicidio. Ustedes van a ver que depende del observatorio, los números difieren. Y esto está relacionado con que en general hay una cantidad de casos que en general se mantiene durante un periodo, es que son casos sospechosos de femicidios. ¿Por qué? Vamos a suponer algún supuesto en donde una persona apareciera como que se suicidó, una mujer. Casos que estoy diciendo porque en estos días hubo varios. Transcurrido unas cuantas semanas y habiéndose hecho la autopsia, se descubre que efectivamente fue asfixiada y que no fue el relato con el que se presentó el agresor como la causa de la muerte, efectivamente no lo era. Por eso el número oficial es un número que da la Corte, y ese número en general nunca es al día. Siempre lleva un periodo porque se necesita una fuente directa, que no son los medios de comunicación,
que ayudan muchísimo a visibilizar el tema, que están en las causas judiciales. Por eso hoy no tenemos el número oficial del año, porque siempre se tiene un periodo posterior. La Corte, les digo que, si no me equivoco, en 15 días va a estar presentando el informe nacional del registro de la Corte del año pasado. Así que ahí vamos a tener los datos oficiales del 2019 con una presentación que es muy, muy completa, y ahí sí vamos a tener esos datos que van a estar basados en fuentes primarias, que son las causas judiciales. Muy claro, ministra. Muchas gracias, ministra. Quería hacerle una pregunta más al intendente Fernando Grey. Intendente, respecto a la flexibilización de actividades en su municipio, quería preguntarles cuáles se han sumado, cuáles han pedido ustedes al gobierno provincial y nacional que se reincorporaran a la actividad. Sí, nosotros llevamos una cuarentena muy estricta porque creemos que la clave de esto es la conducción que hace el presidente de la Nación y el gobernador en cuanto a mantener esta cuarentena para ir ralentizando todo este proceso. Y esto es así porque nos ha permitido reequipar nuestro hospital municipal, porque nos ha permitido abrir un nuevo hospital, que es el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, que hoy está focalizado especialmente en casos de COVID. Tiene 9 casos, 100% COVID, con personal de primerísimo nivel y los mejores recursos disponibles. Y estamos haciendo un esfuerzo inmenso. Tenemos controles de accesos, tomamos temperatura a la gente que ingresa al distrito, tenemos un testeo casa por casa en barrios vulnerables. Recién estábamos charlando con las 2 ministras, tenemos el programa El Barrio Cuida al Barrio, donde hay promotoras de género trabajando en el tema de violencia en cada uno de estos barrios. Ahora, bueno, sostenemos esta cuarentena y hemos pedido en casos muy puntuales la apertura de 6 pymes puntualmente, que son pymes donde se respeta la distancia social, donde sabemos que los propietarios de las mismas se encargan de llevar y traer al personal respetando todos los protocolos y todas las normas, y hemos sido muy restrictivos. Ahora, bueno, ¿por qué decimos esto? Porque entendemos la situación económica, social, familiar que estamos pasando, que es tremenda, pero estamos acercándonos a este pico de la pandemia, que realmente desconocemos cuál va a ser el impacto final. Creemos que realmente va a ser mucho más leve por todo este trabajo previo que se está haciendo y por las medidas que ha tomado fundamentalmente el presidente y el gobernador, pero tenemos que ir con mucho cuidado. Por eso estamos trabajando juntos 15 municipios de la provincia de Buenos Aires, que somos los municipios del conurbano sur, y en base a esto, día a día, con un monitoreo constante. Es más, en un rato ahora tenemos otra videoconferencia con el gobernador, con el comité de expertos y con universidades, en base a este monitoreo constante que vamos a tomar las determinaciones. Ministras, intendente, muchísimas gracias por este móvil y felicitaciones por este encuentro que le hace tanto bien a la sociedad. Gracias, muy amables. Hasta luego, buenas tardes.